Hay desapariciones que parecen abrir una grieta en la realidad cotidiana. Una persona está ahí, dentro de un espacio cerrado, rodeada de familiares, tripulación, pasajeros, cámaras, horarios, pasillos, controles, puertas, cubiertas, barandas, protocolos. Minutos después, su presencia queda reducida a una pregunta que nadie consigue cerrar. Amy Lynn Bradley tenía 23 años cuando desapareció durante un crucero familiar por el Caribe, a bordo del Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean. El FBI conserva su caso como una desaparición vinculada a posible secuestro, con una recompensa de hasta $100,000 por información que permita recuperarla e identificar, arrestar y condenar a los responsables. El barco había salido de San Juan, Puerto Rico, el sábado 21 de marzo de 1998. Después pasó por Aruba. Luego tomó rumbo hacia Curazao. En la madrugada del martes 24 de marzo, mientras la embarcación avanzaba por aguas internacionales hacia su siguiente puerto, Amy desapareció. Esa es la base oficial. Esa es la frase limpia. La frase fría. La frase que cabe en una ficha federal. Detrás de ella hay una familia que entró en pánico dentro de un crucero lleno de gente. Una búsqueda que empezó tarde según sus denuncias. Un desembarco que siguió adelante. Una investigación marcada por vacíos. Y un nombre que, casi 3 décadas después, sigue flotando entre expedientes, testimonios, hipótesis y nuevas pistas. Lo inquietante de este caso nace de su precisión inicial. Amy estuvo en el camarote familiar. Su padre la vio en el balcón durante la madrugada. El barco estaba cerca de Curazao. La mañana comenzaba. En cuestión de minutos, la escena cambió por completo. Una joven adulta, atlética, identificable por tatuajes muy particulares, formada como salvavidas y descrita por su entorno como sociable y vital, quedó fuera del alcance de todos. El FBI registra su fecha de nacimiento, sus rasgos físicos, sus tatuajes, su piercing en el ombligo y la ruta del crucero con exactitud burocrática. Esa exactitud, lejos de calmar el caso, lo vuelve más difícil de aceptar. Porque la gran pregunta nunca ha sido únicamente ¿dónde está Amy Bradley? La pregunta que sostiene este caso desde 1998 es cómo pudo desaparecer alguien en un entorno tan delimitado, en una ventana temporal tan estrecha, dentro de un barco que estaba a punto de llegar a puerto. En tierra firme, una desaparición puede expandirse por calles, estaciones, carreteras, barrios enteros. En un crucero, el espacio parece prometer control. Hay entradas, salidas, camarotes, personal asignado, registros de navegación, rutas previstas. Esa promesa de control se rompió aquella mañana, y la ruptura sigue siendo el centro del misterio. La cobertura reciente volvió a colocar el caso ante millones de personas. La Nación informó en agosto de 2025 que tras el estreno del documental de Netflix sobre la desaparición, la familia y la producción recibieron miles de nuevas pistas, aunque algunas seguían bajo verificación. Infobae, al revisar el expediente en marzo de 2026, subrayó el peso de 4 grandes teorías y la persistencia de una familia que continúa buscando una respuesta. Esa reaparición mediática resulta importante por una razón concreta. Cada nuevo testimonio puede abrir una vía. Cada recuerdo tardío puede alterar una cronología. Cada detalle aparentemente menor puede cambiar la lectura de una escena que durante años pareció congelada. Aún así, este caso exige cuidado. La desaparición de Amy Bradley ha atraído sospechas, relatos de posibles avistamientos, acusaciones, lecturas enfrentadas y reconstrucciones que compiten entre sí. Algunas versiones tienen respaldo documental, otras dependen de memoria humana, de información incompleta o de interpretaciones construidas mucho después. La diferencia entre dato confirmado y posibilidad sugerida será decisiva. En una historia así, la emoción puede empujar demasiado rápido.
La investigación necesita otra velocidad. Mirar primero la escena, ordenar las horas, reconocer quién vio qué, ubicar cada movimiento, medir cada omisión y aceptar que algunas piezas permanecen fuera del expediente visible. Durante las siguientes partes, la historia avanzará desde lo comprobado hacia lo discutido. Primero, el viaje. Luego, la noche. Después, el camarote, el balcón, el puerto, las decisiones tomadas a bordo, las búsquedas, los testimonios, las sospechas y las consecuencias. Cada elemento tendrá su lugar. Cada afirmación necesitará sostén. El caso de Amy Bradley importa porque obliga a mirar una desaparición bajo una luz incómoda, la de una familia que perdió a una hija en un espacio que parecía imposible de perderla, la de una institución que quedó bajo cuestionamiento y la de una pregunta que ha sobrevivido a los años con una fuerza devastadora. Una joven salió de vacaciones con su familia y su nombre terminó inscrito en una ficha del FBI. Un crucero siguió su ruta. Un camarote quedó atrás con más preguntas que respuestas. Y antes de hablar de teorías, de pistas recientes o de versiones enfrentadas, hay que regresar al punto exacto donde todo comenzó. El Caribe, marzo de 1998. Una travesía familiar, una madrugada en alta mar y una ausencia que nadie consiguió explicar. Bienvenido a Sumario 13. Si llegas por primera vez, me alegra que este sea el caso que te encuentre aquí, porque exige atención, paciencia y una forma de escuchar que vaya más allá del impulso rápido por resolverlo todo en una frase. Y si ya has estado antes en este espacio, sabes que estos relatos se abren con cuidado, con respeto por quienes quedaron atrapados en ellos y con la convicción de que un misterio real merece más que una sucesión de datos impactantes. Hoy entramos en una historia que parece sencilla al pronunciarse y se vuelve más difícil cuanto más se la mira. Una joven desaparecida durante un crucero familiar, un barco lleno de personas, una madrugada precisa, una familia buscando respuestas durante años y una pregunta que conserva su peso porque atraviesa algo muy humano. Todos creemos entender los lugares seguros hasta que una historia como esta nos obliga a revisar esa confianza. Un camarote, una cubierta, una ruta turística por el Caribe. Una mañana que debía comenzar con planes ordinarios. Ahí es donde este caso empieza a reclamar silencio, concentración y una mirada serena. Gracias por acompañar este recorrido, por prestarle tiempo a una historia que sigue abierta y por formar parte de una conversación donde cada detalle importa más cuando se escucha con calma. Antes de entrar de lleno en la cronología, te invito a quedarte cerca de Sumario 13. Suscríbete si este tipo de investigación narrada, precisa y humana forma parte de lo que buscas. Deja tu like si quieres apoyar este trabajo, compártelo con alguien que pueda escuchar el caso con la misma atención y comenta desde el principio una impresión muy concreta. Cuando una desaparición ocurre en un espacio aparentemente controlado, ¿tiendes a pensar primero en un accidente? ¿En una falla institucional? ¿En una intervención externa? ¿O en una combinación de elementos que todavía permanece fuera de foco? Me interesa esa lectura porque los casos sin cierre suelen revelar mucho sobre la manera en que cada persona organiza la duda. Hay quienes miran la conducta humana, quienes miran los protocolos, quienes miran el tiempo perdido, quienes se fijan en las omisiones pequeñas. Todas esas miradas pueden aportar algo cuando se sostienen con responsabilidad. Y para quienes forman parte del canal como miembros, ya saben que pueden ver los videos antes. Esa ventaja funciona casi como una mesa tranquila donde la conversación empieza un poco antes de abrirse al resto. Ahora sí, dejemos esa puerta abierta y volvamos al punto donde la historia empieza a tomar forma. El viaje familiar que llevó a Amy Bradley al Rhapsody of the Seas en marzo de 1998. Antes de que Amy Lynn Bradley se convirtiera en el centro de una búsqueda internacional, era una joven de 23 años de Virginia, que viajaba con su familia en unas vacaciones caribeñas.
Su nombre completo era Amy Lynn Bradley. Había nacido el 12 de mayo de 1974. Medía alrededor de 1,70 m, tenía ojos verdes, cabello castaño corto, complexión delgada y varias marcas corporales que con el tiempo pasarían a ser fundamentales para identificarla. Un demonio de Tasmania girando una pelota de básquetbol en un hombro, un sol en la parte baja de la espalda, un símbolo chino en el tobillo derecho, un lagarto tipo gecko cerca del ombligo y un piercing en esa misma zona. La ficha del FBI conserva esos detalles porque, en un caso sin cuerpo, sin escena final confirmada y sin resolución judicial, cada rasgo físico se vuelve una herramienta de búsqueda. El crucero era el Rhapsody of the Seas, operado por Royal Caribbean. La ruta había comenzado el sábado 21 de marzo de 1998, desde San Juan, Puerto Rico, con destino a distintos puntos del Caribe. Amy viajaba con sus padres, Ron e Eva Bradley, y con su hermano Brad. El plan pertenecía a ese tipo de vacaciones familiares que prometen una mezcla de descanso, celebraciones pequeñas, cenas arregladas, música en vivo, fotografías de cubierta y horarios marcados por escalas. El barco pasó por Aruba y luego se dirigió hacia Curazao. En esa transición marítima, entre el cierre de una jornada y la llegada prevista al siguiente puerto, quedó situada la desaparición. La familia Bradley estaba alojada en un camarote con balcón. Ese detalle importa desde el primer minuto porque ubica el último espacio doméstico de Amy dentro del barco. Una habitación privada, compartida por su familia, conectada a una salida exterior hacia el mar. En la memoria del caso, ese balcón se convertiría en una escena examinada una y otra vez. Allí la vio su padre durante la madrugada. Allí aparece el límite entre presencia y ausencia. Allí comienza la dificultad central de la cronología. Una joven regresa al camarote, queda ubicada dentro del área familiar y después desaparece sin una explicación confirmada. La noche previa fue social, ruidosa y aparentemente ordinaria dentro del ambiente de un crucero. Amy y su hermano Brad estuvieron en una fiesta o discoteca a bordo, donde hubo música, baile y alcohol. Varias reconstrucciones señalan que ambos pasaron parte de la noche con integrantes de la banda del barco, conocida como Blue Orchid. Entre los nombres vinculados a esa última noche aparece Alistair Douglas, apodado Yellow, miembro de la banda con quien Amy fue vista bailando. Un video tomado por el camarógrafo del crucero captó un momento de esa interacción, dato que con los años recibiría más atención por tratarse de una de las últimas imágenes conocidas de Amy antes de desaparecer. El contexto humano también merece precisión. Amy era una adulta joven, viajaba con su familia, tenía planes de vida al regresar y, según las reconstrucciones periodísticas, su entorno la describía como una persona activa, sociable y cercana a los suyos. Ese punto se volvió relevante porque la familia insistiría después en que su conducta habitual no encajaba con una partida voluntaria silenciosa, sin avisar, sin llevar pertenencias esenciales y en medio de una escala inminente. La interpretación familiar por sí sola no resuelve una desaparición, aunque orienta una pregunta legítima. ¿Qué escenario resulta compatible con una joven que, de acuerdo con sus allegados, mantenía vínculos fuertes y expectativas inmediatas fuera del viaje? La cronología disponible coloca a Amy y Brad regresando al camarote durante la madrugada. Algunas reconstrucciones citan el sistema computarizado de cerraduras del barco para ubicar el regreso de Brad alrededor de las 3:35 de la mañana y el de Amy pocos minutos después. Ese dato, si se toma como referencia operativa, acota la ventana principal. La desaparición no se abre durante toda la noche, sino dentro de un tramo mucho más estrecho, desde el regreso al camarote hasta el momento en que su padre advierte que ya no está. Esa compresión temporal es una de las razones por las que el caso produce tanta inquietud.
Ron Bradley declaró que vio a Amy dormida en una silla o reposera del balcón entre las 5:15 y las 5:30 de la mañana. Esa imagen se ha repetido durante años porque representa el último punto de contacto familiar confirmado en la mayoría de las reconstrucciones. Su padre despierta, la ve allí, vuelve a descansar y cuando se levanta cerca de las 6, Amy ha desaparecido. En algunos relatos aparecen matices sobre si la puerta del balcón estaba abierta o cerrada. Esa diferencia importa porque afecta la lectura de la escena, aunque el dato central permanece. Ron la vio, el intervalo fue breve y después no logró encontrarla. El barco se aproximaba a Curazao. Esa cercanía al puerto introdujo un problema práctico enorme. En las primeras horas de una escala, un crucero cambia de estado. Pasajeros que despiertan, personal que prepara operaciones, movimiento en pasillos, procedimientos de llegada, autorizaciones, desembarco, excursiones, circulación intensa. Si una persona desaparece justo antes de ese momento, la respuesta inicial se vuelve decisiva. La familia Bradley ha sostenido que pidió que se impidiera el desembarco y que se hiciera un anuncio inmediato, mientras distintas coberturas recogen críticas hacia la actuación inicial a bordo. Esa tensión entre urgencia familiar y operación del barco quedará en el centro de las preguntas posteriores. Para entender la escena, conviene imaginar el crucero en su dimensión real. No era una casa, tampoco una ciudad abierta. Era un entorno cerrado con cientos o miles de personas, múltiples cubiertas, áreas públicas, bares, zonas de personal, accesos controlados, espacios de servicio, camarotes, escaleras, ascensores y puntos de salida hacia tierra cuando el barco llegaba a puerto. Esa combinación crea una paradoja investigativa. El barco ofrece límites claros sobre el papel, aunque su interior puede volverse laberíntico cuando la búsqueda depende de minutos, testimonios, decisiones internas y coordinación entre autoridades de distintas jurisdicciones. En el caso de Amy, esa paradoja apareció de inmediato. La jurisdicción es otro elemento clave. La desaparición ocurrió durante un viaje internacional a bordo de una embarcación comercial en ruta hacia Curazao, con una pasajera estadounidense, una compañía de cruceros y autoridades que acabarían involucrando al FBI. Esa superposición de espacios, barco, mar, puerto, país de origen, país de escala, empresa privada, vuelve más difícil cualquier respuesta temprana. Una investigación dentro de un crucero exige rapidez, preservación de registros, entrevistas inmediatas, control de salidas y coordinación clara. Cada demora puede convertir una pista concreta en un recuerdo disperso. En ese contexto, los protagonistas inmediatos quedan definidos con claridad. Amy, la joven desaparecida. Ron e Eva, los padres que empiezan a buscarla cuando la mañana todavía está abriéndose. Brad, el hermano que había estado con ella durante la noche. Alistair Douglas, el músico visto con Amy antes de que ella regresara al camarote, cuya presencia sería revisada después por investigadores y medios. La tripulación y la empresa responsables de la respuesta inicial dentro del barco. Las autoridades, llamadas a intervenir cuando la desaparición dejó de parecer una ausencia momentánea y comenzó a perfilarse como un posible delito. El caso todavía no había entrado en su fase pública. No había documental, ni recompensa federal, ni fotografías discutidas, ni supuestos avistamientos acumulados durante años. Solo había una mañana precisa, una familia recorriendo el barco, una joven que no aparecía y una pregunta urgente. ¿Dónde estaba Amy? Esa primera búsqueda, con su mezcla de confusión, incredulidad y presión creciente, marcaría el tono de todo lo que vino después. Porque antes de las teorías, antes de las sospechas y antes de las pistas internacionales, hubo un hecho desnudo. Amy Bradley dejó de estar donde su familia esperaba encontrarla, justo cuando el Rhapsody of the Seas estaba llegando a Curazao. La madrugada del martes 24 de marzo de 1998 quedó dividida por una secuencia breve, casi quirúrgica. Amy Bradley,
había pasado parte de la noche con su hermano Brad en áreas públicas del Rhapsody of the Seas, durante una jornada de música, baile y convivencia propia de un crucero caribeño. Las reconstrucciones más citadas ubican a ambos en una fiesta donde también estuvieron integrantes de la banda Blue Orchid. Entre ellos estaba Alistair Douglas, conocido como Yellow, músico que aparece asociado a los últimos movimientos sociales de Amy dentro del barco. El punto comprobable más relevante de esa etapa es que Amy regresó al camarote familiar antes del amanecer, dentro de una ventana horaria registrada por el sistema de cerraduras del barco. Brad habría entrado alrededor de las 3:35 y Amy pocos minutos después, cerca de las 3:40 de la mañana. Ese regreso al camarote es decisivo porque elimina una parte del caos nocturno y concentra el caso en un intervalo mucho más estrecho. Amy ya estaba de vuelta con su familia. El barco continuaba su ruta hacia Curazao. La vida pública del crucero empezaba a apagarse, mientras en el camarote quedaban sus padres, su hermano y ella. La siguiente imagen importante pertenece a Ron Bradley, su padre. Entre las 5:15 y las 5:30 de la mañana, Ron despertó y vio a Amy en el balcón del camarote, aparentemente dormida en una silla o reposera. Algunas reconstrucciones citan una declaración suya en la que dijo que podía ver las piernas de Amy desde la cadera hacia abajo. También existe una discrepancia menor sobre la puerta del balcón. Ciertos relatos sostienen que estaba cerrada, otros indican que pudo haber quedado abierta. Esa diferencia afecta la lectura física de la escena, aunque el núcleo temporal permanece firme. Ron vio a su hija con vida dentro del área del camarote familiar, antes de las 6 de la mañana. A las 6, aproximadamente, Ron volvió a levantarse. Amy ya no estaba. Esa transición de media hora, tal vez menos, se convirtió en el centro de toda la investigación. La silla del balcón quedó vacía. En algunas coberturas se describe que la camisa que Amy había usado la noche anterior estaba dentro del camarote o sobre una silla, mientras sus cigarrillos y su encendedor faltaban. Esa combinación produjo una primera lectura ambigua. Podía parecer que Amy había salido por un momento a fumar o caminar por el barco, aunque para su padre esa explicación perdió fuerza rápidamente porque ella solía avisar a dónde iba. El propio Ron expresó después que salir sin decir nada resultaba ajeno a su comportamiento habitual. La primera reacción fue buscarla dentro del barco. Ron recorrió zonas comunes, intentando encontrar una explicación simple antes de asumir la gravedad del hecho. En un crucero, durante los primeros minutos de una ausencia, la mente todavía puede aferrarse a lo ordinario. Alguien fue por café, alguien salió a cubierta, alguien encontró a conocidos, alguien perdió la noción del tiempo. Ese margen psicológico se cerró rápido. Ron no la encontró. Entonces despertó al resto de la familia. Hacia las 6:30, según la cronología más repetida, los Bradley ya sabían que Amy faltaba de verdad. A partir de ese momento, cada decisión tomada a bordo adquirió peso. El Rhapsody of the Seas se aproximaba a Curazao, y eso significaba que el barco estaba por abrirse hacia tierra. Para la familia, la prioridad era evidente: impedir que los pasajeros desembarcaran hasta completar una búsqueda exhaustiva. Desde su perspectiva, permitir la salida masiva podía destruir cualquier posibilidad de ubicar a Amy si seguía dentro del barco, acompañada por alguien escondida, retenida, desorientada o incapacitada. Esa petición se volvió uno de los puntos más controversiales del caso. De acuerdo con reconstrucciones posteriores, la familia sostuvo que pidió un anuncio inmediato y una restricción del desembarco, mientras el personal del crucero habría demorado la comunicación pública hasta cerca de las 8 de la mañana, cuando la nave ya estaba en Curazao. Ese tramo contiene una de las fracturas más importantes de la investigación inicial. Si Amy hubiera caído al mar, cada minuto era vital para activar una búsqueda marítima. Si hubiera seguido dentro del barco, cada puerta,
pasillo y área restringida necesitaba revisión inmediata. Si alguien la hubiera conducido fuera del camarote o hacia otra zona, la llegada a puerto abría una vía crítica de salida. Las posibilidades eran distintas, aunque todas exigían velocidad. La familia percibía la situación como una emergencia absoluta. La operación del crucero parecía avanzar dentro de sus procedimientos de llegada. Ese desajuste entre alarma privada y respuesta institucional acompaña el caso desde entonces. El anuncio a bordo, según distintas coberturas, terminó realizándose después de esa primera ventana perdida. Para ese momento, el barco ya estaba en proceso de llegada o había llegado a Curazao. Los pasajeros podían prepararse para bajar. La tripulación debía atender operaciones de escala. La desaparición de Amy, que para su familia ya era un hecho intolerablemente concreto, entraba en un escenario cada vez más difícil de controlar. Aun cuando la búsqueda comenzó dentro del crucero, el entorno se había transformado. Más movimiento, más puertas abiertas, más personas circulando, más oportunidades para que una pista se diluyera. La propia materialidad del barco complicaba todo. Un crucero de ese tamaño no podía revisarse con la misma lógica que una habitación, ni siquiera con la lógica de un edificio ordinario. Había camarotes privados, cubiertas externas, zonas técnicas, pasillos de servicio, áreas de tripulación, ascensores, escaleras, bares, salones, cocinas, depósitos, embarcaderos y puntos donde la circulación quedaba restringida para pasajeros. Una búsqueda eficaz necesitaba organización, autoridad clara y control del flujo humano. La familia, al denunciar demoras y decisiones insuficientes, colocó desde el principio una sospecha sobre la respuesta inicial del barco. Tal vez la primera oportunidad de encontrar a Amy se había reducido antes de que la investigación formal pudiera siquiera empezar. En la mañana del 24 de marzo, también surgieron referencias a posibles observaciones posteriores dentro del propio barco. Algunas reconstrucciones mencionan testigos que afirmaron haber visto a Amy en una cubierta superior junto a Alistair Douglas, entre las 5:30 y las 5:45. Ese dato, si fuera exacto, movería la última ubicación de Amy desde el balcón familiar hacia un área pública o semipública del barco. Su peso probatorio necesita cautela, porque los avistamientos tempranos pueden sufrir distorsiones, confusión horaria o reconocimiento retrospectivo. Aún así, la mención se volvió relevante porque conecta la madrugada social con la ventana de desaparición y mantiene el foco sobre las personas que interactuaron con Amy antes de que se perdiera su rastro. El nombre de Alistair Douglas quedó asociado al expediente por esa cercanía previa, por el video en que aparece bailando con Amy y por los relatos que lo ubican con ella durante la noche. Las fuentes disponibles señalan que él negó participación en la desaparición y algunas coberturas posteriores indicaron que pasó una prueba de polígrafo o que fue revisado por las autoridades sin que se produjeran cargos. Ese punto requiere precisión. Aparecer cerca de una persona antes de una desaparición no convierte automáticamente a alguien en responsable. Lo investigativamente relevante es la proximidad temporal, la necesidad de reconstruir cada interacción y el modo en que esas relaciones dentro del barco podían ayudar a explicar los últimos movimientos de Amy. Mientras la familia buscaba, el mar también entró en la ecuación. La hipótesis de una caída accidental apareció temprano porque el balcón estaba junto al exterior y porque Amy había sido vista allí poco antes de desaparecer. El problema era la falta de señales que respaldaran con solidez esa lectura. Amy era una nadadora fuerte y había trabajado como salvavidas, según varias reconstrucciones. El FBI y distintas coberturas mantienen el caso abierto como desaparición vinculada a posible secuestro, y la ficha federal sigue difundiendo sus rasgos físicos y tatuajes con la expectativa de identificación. La ausencia de cuerpo, de testigos directos de una caída,
de evidencia física concluyente y de una explicación cerrada impidió que la teoría marítima clausurara el caso. La búsqueda en el agua se activó después. La Guardia Costera de las Antillas Neerlandesas participó durante varios días, con apoyo aéreo, incluyendo helicópteros y un avión con radar, según la cronología disponible. Esa operación revisó zonas alrededor de la ruta del crucero, aunque no encontró rastro de Amy. El dato tiene dos lecturas documentales. Por un lado, muestra que las autoridades contemplaron seriamente un escenario marítimo. Por otro, deja intacta la incertidumbre porque una búsqueda sin hallazgos puede significar muchas cosas. Una caída sin recuperación, un error en el área examinada, una desaparición ocurrida fuera del agua o una secuencia todavía desconocida. Dentro del barco, la familia enfrentaba otra forma de pérdida, la pérdida del control narrativo sobre los minutos iniciales. Cuando una persona desaparece, quienes la aman intentan fijar el tiempo con desesperación. ¿A qué hora la vimos? ¿Qué llevaba puesto? ¿Qué faltaba? ¿Qué puerta estaba abierta? ¿Quién habló con ella? ¿Quién la vio después? ¿Quién demoró una acción? ¿Quién pudo ayudar antes? En el caso de Amy, esas preguntas quedaron marcadas por el contraste entre el reloj familiar y el reloj operativo del crucero. Para los Bradley, cada minuto contaba desde las 6 de la mañana. Para el barco, la mañana también tenía otro calendario: llegada, desembarco, logística, pasajeros. Ahí se formó una tensión que jamás desapareció del caso. La consecuencia inmediata fue devastadora. Amy Bradley dejó de ser una pasajera temporalmente ausente y pasó a ser una persona desaparecida en un espacio internacional, con un puerto abierto frente al barco y una familia obligada a insistir para que la urgencia fuera tomada como urgencia. En esas primeras horas quedaron sembradas las principales líneas que acompañarían la investigación durante décadas: la posibilidad de un accidente, la sospecha de una intervención humana, la crítica a la respuesta inicial, la importancia de los últimos testigos, el valor de los registros del barco y la necesidad de revisar si Amy pudo haber salido de la nave viva. Esa mañana no dejó una escena cerrada, dejó un corredor de tiempo, dejó un camarote con objetos incompletos, dejó una familia recorriendo cubiertas con una angustia que todavía no tenía nombre público, dejó un crucero entrando a Curazao mientras una joven estadounidense desaparecía de la historia visible. Y desde ese punto, la investigación comenzó a moverse hacia una pregunta cada vez más difícil. Si Amy Bradley no estaba en el camarote, si no aparecía en el barco y si el mar no devolvía ninguna respuesta, ¿hacia dónde debía mirar la búsqueda? La investigación de Amy Bradley empezó con una dificultad que jamás desapareció. Los primeros datos apuntaban en direcciones incompatibles. Una joven había sido vista en el balcón del camarote familiar antes del amanecer. Minutos después faltaba del barco, o al menos faltaba de todos los espacios donde su familia podía buscarla. El Rhapsody of the Seas llegaba a Curazao. Las operaciones de desembarco avanzaban. La familia pedía urgencia. La empresa debía responder dentro de una estructura marítima internacional. Desde ese momento, el caso quedó atrapado entre tres posibilidades principales: una caída al mar, una salida voluntaria extremadamente improbable para sus allegados, o una intervención humana que habría ocurrido dentro de una ventana breve y en un ambiente lleno de testigos potenciales. La ficha activa del FBI, que conserva a Amy dentro de la categoría de secuestro o desaparición vinculada a posible privación de libertad, muestra hasta qué punto la hipótesis criminal siguió viva en la lectura federal del caso. La línea del accidente fue la más inmediata por razones físicas. Amy había sido vista en el balcón. El barco navegaba en alta mar o se aproximaba al puerto. Una caída desde una cubierta exterior podía explicar una ausencia repentina y la falta de contacto posterior. Sin embargo, esa hipótesis encontró obstáculos desde el inicio. La familia destacaba que Amy era una nadadora fuerte, con experiencia como salvavidas,
y que la búsqueda marítima posterior no recuperó su cuerpo ni ningún objeto concluyente asociado a una caída. La Guardia Costera de las Antillas Neerlandesas participó en rastreos durante varios días, incluyendo apoyo aéreo, y el resultado visible fue el mismo: ausencia de hallazgos definitivos. En términos investigativos, una búsqueda sin resultados jamás descarta por completo el mar, aunque impide cerrar el expediente con una explicación cómoda. La segunda línea, la salida voluntaria, tuvo menos peso para quienes conocían a Amy. Sus padres insistieron durante años en que ella tenía vínculos fuertes, planes inmediatos y una personalidad incompatible con abandonar a su familia sin explicación. Además, según distintas reconstrucciones, varias pertenencias importantes quedaron atrás. Ese tipo de detalle resulta útil porque una desaparición voluntaria suele dejar patrones reconocibles: preparación, retiro de objetos personales, mensajes, dinero, documentos, cambios previos de conducta, señales de ruptura. En el caso de Amy, las fuentes disponibles no han establecido una preparación de ese tipo. El vacío documental alrededor de una partida planificada reforzó la mirada de la familia hacia una desaparición forzada o hacia una secuencia accidental aún mal comprendida. La tercera línea era la más grave: alguien pudo haber intervenido. Esa hipótesis se sostuvo en varios elementos acumulados. Primero, el contexto de la madrugada, con Amy interactuando con personas fuera de su círculo familiar antes de regresar al camarote. Segundo, la ventana temporal estrecha entre la última observación de Ron Bradley y la ausencia confirmada. Tercero, las críticas a la respuesta inicial del crucero, especialmente la demora denunciada por la familia para cerrar salidas, revisar espacios y anunciar la desaparición. Cuarto, los supuestos avistamientos posteriores en Curazao y otros lugares del Caribe, algunos de ellos imposibles de verificar con plena certeza, aunque persistentes en la memoria pública del caso. La investigación quedó así tensionada entre lo físico, lo procedimental y lo testimonial. Uno de los focos iniciales fue Alistair Douglas, Yellow, el músico de la banda Blue Orchid, visto con Amy la noche previa. La existencia de imágenes donde aparecen bailando lo convirtió en una figura inevitable para los investigadores y para la prensa. El punto debe tratarse con precisión. Douglas fue una de las últimas personas asociadas visualmente a Amy en un entorno social del barco, y por esa razón su nombre quedó ligado al expediente. Las coberturas posteriores han señalado que negó cualquier implicación, que fue examinado por autoridades y que no recibió cargos por la desaparición. Esa diferencia entre cercanía temporal y responsabilidad penal es esencial. Un caso serio necesita revisar a quienes estuvieron cerca de la víctima. Una acusación exige evidencia, que sostenga algo más que proximidad. La actuación de Royal Caribbean también quedó bajo escrutinio. La familia Bradley sostuvo que pidió acciones inmediatas, incluyendo detener el desembarco y emitir un aviso urgente a los pasajeros. Según reconstrucciones periodísticas, el anuncio general se habría realizado más tarde, cuando la dinámica de llegada a Curazao ya estaba en marcha. Esa demora percibida por la familia abrió una pregunta dura: ¿cuántas oportunidades de búsqueda se perdieron durante la primera hora? En un crucero, la primera hora concentra una importancia enorme. Sirve para revisar camarotes, restringir salidas, identificar testigos sobrios, preservar grabaciones, controlar a tripulantes y pasajeros y fijar recuerdos antes de que la rutina del puerto los disperse. El problema de la evidencia física fue igualmente serio. No apareció una escena clara de violencia dentro del camarote. No se recuperó un cuerpo. No hubo un objeto hallado en el mar que cerrara la hipótesis accidental. No surgió una grabación pública concluyente que mostrara a Amy saliendo por su cuenta, acompañada o retenida. La investigación dependió entonces de registros parciales, declaraciones familiares, testimonios de pasajeros, informes de búsqueda y relatos que llegarían después.
En ese tipo de escenario, cada pieza pesa más y al mismo tiempo se vuelve más frágil. Un horario mal recordado, una puerta descrita con imprecisión, un testigo que habla años más tarde, una fotografía dudosa, todo puede atraer atención sin alcanzar valor probatorio suficiente. La llegada a Curazao dio paso a otra zona del caso, los posibles avistamientos. Con el tiempo, varias personas afirmaron haber visto a una mujer parecida a Amy en el Caribe. Algunas versiones mencionaron a Curazao, otras apuntaron a Barbados y a otros lugares. Uno de los relatos más citados sostiene que una mujer estadounidense habría visto a alguien similar a Amy en un baño público en Curazao, donde supuestamente pidió ayuda antes de ser retirada por hombres. Otra versión, años después, habló de una mujer parecida a Amy en una playa o zona turística bajo control de acompañantes. Estas historias capturaron la imaginación pública porque ofrecían una posibilidad insoportable, que Amy hubiera sobrevivido y estuviera siendo retenida. Su debilidad central es la falta de confirmación independiente capaz de convertirlos en certeza. El caso también recibió una fotografía que se volvió infame. Años después de la desaparición, la familia recibió una imagen publicada en un sitio de contenido sexual para adultos, donde aparecía una mujer que algunos creyeron parecida a Amy. La imagen fue analizada por especialistas privados, y la familia llegó a considerarla inquietante por similitudes físicas. La fotografía alimentó la hipótesis de trata de personas, una línea que circuló con fuerza en la cobertura mediática y en la conversación pública. Aún así, una fotografía sin identificación verificable, sin ubicación confirmada, sin cadena de custodia limpia y sin conexión documental directa al barco permanece en el terreno de la pista discutida. Puede ser relevante para una familia que busca. Requiere cautela para una reconstrucción responsable. La hipótesis de trata se volvió una de las más repetidas porque encajaba con varios elementos emocionales del caso. Una joven desaparecida cerca de un puerto, supuestos avistamientos posteriores, una posible imagen en contexto de explotación, y el hecho de que el Caribe ha sido asociado en diversas investigaciones internacionales con redes de explotación sexual. Sin embargo, la compatibilidad narrativa no equivale a prueba. Lo que puede afirmarse con honestidad es que el FBI mantuvo el caso abierto, que ofreció recompensa, que difundió rasgos identificatorios de Amy y que la familia ha recibido pistas durante décadas. Lo que sigue sin poder afirmarse de manera definitiva es la ruta, el mecanismo, la identidad de un posible captor o el lugar donde Amy habría sido llevada si esa hipótesis fuera correcta. La conducta de la familia Bradley marcó otra dimensión investigativa. Ron, Eva y Brad no aceptaron un cierre prematuro. Recorrieron líneas, hablaron con medios, respondieron a pistas, difundieron fotografías, mantuvieron viva la ficha pública y participaron en proyectos documentales. Esa persistencia tuvo un efecto doble. Por un lado, impidió que el caso desapareciera bajo el peso del tiempo. Por otro, abrió la puerta a una enorme cantidad de información desigual, testimonios sinceros, errores de identificación, llamadas dudosas, personas buscando dinero, recuerdos contaminados por la fama del caso y pistas que necesitaban verificación. La esperanza, cuando se extiende durante décadas, puede convertirse en una fuerza investigativa y en una fuente de desgaste. La investigación formal enfrentó además el problema de la temporalidad internacional. Una desaparición ocurrida en un crucero con bandera, empresa, pasajeros y puertos de distintas jurisdicciones genera una red difícil de ordenar. El FBI puede intervenir por tratarse de una ciudadana estadounidense y por la posibilidad de secuestro. Las autoridades locales pueden participar por la llegada a Curazao. La empresa controla información interna del barco. La tripulación puede dispersarse en nuevas rutas. Los pasajeros vuelven a sus países. Cada actor conserva una parte del rompecabezas, y el tiempo empieza a degradar entrevistas, registros y memoria.
En esa estructura, la primera respuesta es casi siempre la más valiosa. También existieron contradicciones pequeñas que tuvieron gran repercusión. La ubicación exacta de Amy durante los últimos minutos, la condición de la puerta del balcón, el horario preciso del anuncio, la secuencia de búsqueda dentro del barco, el valor de los registros de cerraduras, la credibilidad de quienes afirmaron haberla visto, la interpretación de su interacción con miembros de la banda. Cada discrepancia puede parecer menor aislada. En conjunto forman una niebla documental. Esa niebla no permite convertir una teoría en verdad absoluta, aunque sí permite identificar dónde el caso perdió nitidez. La pregunta sobre el crimen, entonces, se vuelve más específica. Si Amy fue secuestrada, ¿la acción debió desarrollarse con rapidez, conocimiento del barco o aprovechamiento de una vulnerabilidad concreta? ¿Debió existir un traslado desde el balcón, el camarote o una zona cercana hacia otro punto de la nave? ¿Debió ocurrir sin generar una alarma audible para la familia? ¿Debió sobrevivir a la llegada al puerto y a la circulación de pasajeros? ¿Debió dejar pocos rastros físicos visibles o ninguno recuperado? Esa mecánica posible exige más que una intención criminal. Exige oportunidad, control del entorno y una ventana de salida. Esa exigencia explica por qué el caso sigue abierto a debate. La hipótesis criminal resulta perturbadora porque necesita una secuencia precisa. La hipótesis accidental resulta insuficiente para muchos porque carece de restos. La hipótesis voluntaria se debilita frente al perfil y las circunstancias descritas por su familia. En los años posteriores, cada nueva cobertura volvió a ordenar esos mismos elementos con distinta intensidad. Algunos medios han destacado la teoría de la caída al mar. Otros han dado mayor espacio a los avistamientos. Otros han puesto el acento en posibles errores del crucero. La renovación del interés por documentales y artículos recientes añadió una capa contemporánea. Nuevas generaciones escuchan el caso con información acumulada, aunque también con el riesgo de absorber versiones mezcladas. Por eso la reconstrucción debe avanzar con una disciplina simple. Primero lo confirmado, luego lo documentado, después lo testimonial, y al final lo que permanece como posibilidad abierta. La desaparición de Amy Bradley dejó una investigación sin escena final. Esa es su herida documental. Hay una última imagen familiar, una ausencia inmediata, un barco entrando a puerto, una búsqueda marítima sin resultado, una familia convencida de que su hija pudo haber sido llevada, una agencia federal que mantiene la recompensa, y una serie de pistas posteriores que nunca cerraron el expediente. En esa combinación vive el núcleo del caso. Cada línea ofrece una respuesta parcial. Ninguna ha conseguido sostener la totalidad de los hechos. Y cuando una investigación llega a ese punto, el misterio deja de ser una palabra atractiva y se convierte en una carga. Porque cada hipótesis, al ser examinada con rigor, abre una nueva pregunta. Si cayó, ¿por qué no apareció ningún rastro? Si salió por su cuenta, ¿por qué nada en su vida parecía preparar esa ruptura? Si alguien la tomó, ¿cómo se movió esa persona dentro del barco y quién más pudo haber visto algo? La siguiente capa del caso nace justamente ahí, en las decisiones, omisiones y testimonios que comenzaron a convertir una desaparición familiar en uno de los expedientes más persistentes del true crime contemporáneo. Hay un momento en casos como el de Amy Bradley en que la mente empieza a resistirse a las respuestas simples. Uno escucha la secuencia, mira el barco aproximándose a Curazao, piensa en el camarote, en el balcón, en la última observación de Ron Bradley, en la búsqueda inicial, en los posibles testigos, en los minutos que se escaparon entre la alarma familiar y la respuesta operativa. Y aparece una incomodidad muy concreta. Cada explicación deja una zona sin iluminar. La caída al mar exige aceptar una ausencia total de rastros recuperados. La salida voluntaria exige imaginar una ruptura sin preparación visible. La intervención de otra persona exige una mecánica rápida, precisa,
silenciosa y favorecida por el movimiento del crucero. Esa es la razón por la que este expediente sigue respirando después de tantos años. No alcanza con elegir la teoría que nos impacta más. Hay que preguntarse cuál sostiene mejor el peso de los horarios, las conductas, los objetos, los testimonios y las omisiones. En Sumario 13, este tipo de pausa importa porque el caso deja de ser una narración que avanza frente a nosotros y se vuelve una investigación que también nos observa. Nos obliga a revisar cuánto confiamos en las instituciones cuando el tiempo corre, cuánto valor damos a la intuición de una familia, cuánto margen concedemos al azar y cuánto nos inquieta reconocer que un entorno lleno de gente puede volverse opaco en cuestión de minutos. Si este recorrido te está resultando valioso, suscríbete al canal para seguir cerca de investigaciones tratadas con este nivel de cuidado. Deja tu like si quieres apoyar la continuidad de estos análisis. Compártelo con alguien que pueda escuchar el caso con atención real y mantén abierta la pregunta que viene, porque la siguiente capa no suaviza la duda. La vuelve más difícil de ordenar. Ahora te propongo una sola respuesta en comentarios, pensada de verdad para este punto del caso. Con la información que ya tenemos, ¿qué pesa más para ti en la desaparición de Amy Bradley? ¿La ventana temporal extremadamente estrecha? ¿La respuesta inicial del crucero? ¿Los posibles avistamientos posteriores? ¿O la falta de evidencia física que cierre la hipótesis del mar? Me interesa esa lectura porque no es una pregunta decorativa. Según cuál de esos elementos coloques en el centro, el caso cambia de forma. Si miras primero el tiempo, la escena parece casi imposible. Si miras la respuesta inicial, la atención se desplaza hacia los protocolos y las decisiones humanas. Si miras los avistamientos, la desaparición se proyecta hacia una vida posible después del barco. Si miras la ausencia de restos, el océano deja de ser una respuesta y se convierte en otro vacío. Y ahí, justo en esa diferencia de enfoque, se entiende por qué la familia Bradley nunca dejó que el expediente se hundiera en una explicación apresurada. A partir de aquí, el caso entra en una zona más áspera. Las consecuencias emocionales, las lecturas públicas, las sospechas que crecieron con los años y la manera en que una desaparición puede transformar a una familia entera en guardiana permanente de una pregunta. El caso de Amy Bradley perturba porque coloca una desaparición dentro de un escenario construido para transmitir confianza. Un crucero vende seguridad, itinerario, control, descanso, vigilancia, comodidad. Cada pasajero acepta una promesa implícita. Durante unos días, el mundo queda reducido a una ruta organizada, una habitación asignada, horarios de comida, escalas previsibles y personal encargado de que todo funcione. Amy desapareció dentro de esa promesa. Esa es la grieta emocional del caso. La desaparición ocurrió en un lugar donde su familia podía imaginarla cerca, donde cada cubierta parecía pertenecer a un sistema ordenado, donde el mar era parte del paisaje turístico hasta que se convirtió en una posibilidad investigativa. También revela una dimensión muy incómoda sobre la conducta humana frente a la incertidumbre. Cuando falta una respuesta, cada persona tiende a protegerse con una teoría. Algunos se aferran al accidente porque permite imaginar una tragedia rápida. Otros miran hacia una acción criminal porque los vacíos del expediente parecen demasiado grandes. Otros examinan la respuesta del crucero porque las primeras horas suelen definir una investigación entera. Esa necesidad de ordenar el caos es comprensible. La mente busca una forma cerrada. Una familia, en cambio, vive dentro de la pregunta. Ron, Eva y Brad Bradley quedaron obligados a repetir horarios, revisar recuerdos, mirar rostros desconocidos, responder llamadas, evaluar pistas, soportar falsas esperanzas y sostener públicamente la imagen de Amy para que su caso siguiera vivo. Hay algo profundamente revelador en esa persistencia. La justicia, en casos así, empieza mucho antes de una sala judicial. Empieza en la negativa a dejar que una persona sea absorbida por una explicación débil. Empieza cuando una familia insiste en que una joven con nombre, rostro,
tatuajes, historia y vínculos merece algo más que una conclusión apresurada. Empieza cuando una agencia federal mantiene activa una recompensa y difunde su ficha durante años, aceptando que el expediente conserva preguntas suficientes para seguir buscando. Esa continuidad importa porque el tiempo puede desgastar los casos abiertos hasta volverlos casi abstractos. La familia Bradley hizo lo contrario. Mantuvo a Amy en el centro humano de la investigación. La percepción pública también cambió la vida del caso. Durante años, Amy Bradley fue una historia conocida por comunidades de true crime, reportajes televisivos, artículos de prensa y foros obsesionados con desapariciones sin resolver. Luego llegó una nueva ola de atención gracias al interés documental reciente, y el expediente volvió a circular con una fuerza distinta. Ese regreso trajo pistas, teorías, análisis y discusiones. También trajo el riesgo de convertir el dolor familiar en entretenimiento rápido. Por eso este caso exige una mirada sobria. La curiosidad puede ser valiosa cuando se une a la responsabilidad. La fascinación, cuando pierde cuidado, puede convertir a una víctima en un enigma vacío. Amy Bradley fue una persona real antes de ser un caso. En Sumario 13, este punto merece una pausa honesta. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que esta historia necesita más que una reacción inmediata. Necesita paciencia, necesita distinguir entre dato, sospecha, testimonio y deseo. Necesita escuchar a la familia sin convertir la intuición familiar en prueba automática y revisar a las instituciones sin transformar cada error posible en una conspiración cerrada. Esa tensión es difícil y justamente ahí vive el trabajo serio. Sostener preguntas abiertas sin abusar de ellas. Si este tipo de reconstrucción te interesa, suscríbete a Sumario 13. Deja tu like para apoyar este recorrido, compártelo con alguien que pueda seguir el caso con atención y comenta cuál elemento te parece más decisivo hasta ahora. La ventana temporal, la llegada a Curazao, la respuesta del crucero o los avistamientos posteriores. Tu lectura puede abrir un ángulo distinto dentro de una conversación que sigue creciendo alrededor de Amy. Porque a partir de aquí el caso se vuelve más complejo. Ya no basta con mirar la mañana de la desaparición. Hay que entrar en los puntos ciegos, en el impacto familiar y en las piezas que, con los años, reordenaron la manera de leer todo el expediente. La segunda capa del caso, Amy Bradley, comienza donde la cronología deja de ofrecer una línea firme y empieza a mostrar sus bordes rotos. Hasta aquí, la secuencia permite sostener algunos hechos con cierta seguridad. Amy viajó con su familia en el Rhapsody of the Seas, regresó al camarote durante la madrugada, fue vista por su padre en el balcón antes del amanecer, desapareció antes de que el barco completara la llegada a Curazao, y la búsqueda inicial quedó marcada por la tensión entre la urgencia familiar y la respuesta operativa del crucero. Ese es el armazón básico. Lo que viene después pertenece a un terreno más complejo. Los errores posibles, las lecturas psicológicas, la memoria de los testigos, la circulación de rumores, la cobertura mediática, el desgaste de la familia y la manera en que un caso sin cierre puede acumular capas hasta volverse casi imposible de mirar sin separar cuidadosamente cada pieza. Uno de los puntos ciegos más importantes es el propio diseño social del crucero. Durante el día, un barco turístico parece un espacio controlado. Durante la madrugada, especialmente después de fiestas, bares, música y consumo de alcohol, ese mismo espacio cambia de naturaleza. Los pasillos se vacían por tramos, las cubiertas quedan atravesadas por grupos pequeños. La tripulación continúa trabajando en áreas invisibles para los pasajeros. Algunos viajeros regresan a sus camarotes, otros permanecen despiertos, y la frontera entre lo público y lo privado se vuelve menos clara. Amy se movió dentro de esa zona nocturna junto a su hermano y otros pasajeros. Fue vista con miembros de una banda, luego volvió al camarote.
Esa mezcla de sociabilidad abierta y entorno cerrado convirtió las últimas horas en un campo difícil de reconstruir con precisión absoluta. El componente psicológico suele aparecer en este caso de manera simplificada, aunque requiere más cuidado. Amy era una adulta joven, capaz de tomar decisiones propias, sociable y activa. La familia la describió como alguien cercana, con planes de futuro y sin señales de querer desaparecer. Esa información tiene valor porque ayuda a evaluar la hipótesis de una partida voluntaria, aunque el perfil personal nunca puede reemplazar una prueba material. Las personas pueden actuar de forma inesperada, también pueden ser vulneradas por terceros. En Amy, lo que llama la atención es la falta de indicadores previos que sostengan una salida planificada. No se conocen mensajes de despedida, preparación logística, retirada de pertenencias esenciales ni una ruptura documentada con su vida anterior. La lectura familiar apunta hacia una desaparición ajena a su voluntad, y esa lectura ha guiado buena parte del esfuerzo público por mantenerla visible. Otro punto ciego reside en la memoria de los testigos. En un crucero, durante una noche de ocio, muchas personas pueden ver algo sin comprender su relevancia en el momento. Un músico bailando con una pasajera, una mujer caminando por una cubierta, una conversación breve, un gesto de incomodidad, una persona junto a otra cerca de una baranda. Ninguno de esos instantes parece decisivo hasta que alguien desaparece. Después, la mente vuelve hacia atrás e intenta ordenar imágenes sueltas. Ahí nace un problema clásico de investigación. El recuerdo humano puede ser sincero y al mismo tiempo inexacto. Un testigo puede recordar un rostro correcto con una hora equivocada. Puede ubicar a una persona en una cubierta distinta. Puede mezclar la noche previa con la madrugada. Puede reconocer a Amy después de haber visto su fotografía en televisión. La investigación necesitaba filtrar esos relatos con rigor, sin descartarlos por completo y sin elevarlos automáticamente a certeza. La posible presencia de Amy con Alistair Douglas después de la última observación familiar pertenece a esa zona delicada. Si algún testigo la vio junto a él entre las 5:30 y las 5:45, la escena del balcón dejaría de ser el último punto conocido, y la cronología se desplazaría hacia un movimiento posterior por el barco. Si esa observación fue errónea, la ventana vuelve al camarote y a sus alrededores inmediatos. La diferencia es enorme. Un cambio de 15 minutos puede modificar la mecánica del caso. ¿Quién pudo verla? ¿Qué ruta pudo seguir? ¿Qué cámaras o registros pudieron haber importado? ¿Qué áreas del barco debieron revisarse primero? Por eso las discrepancias horarias tienen tanta fuerza. En una desaparición común, 15 minutos pueden parecer poco. En el caso de Amy Bradley, 15 minutos pueden sostener una teoría completa o dejarla sin base. La respuesta del crucero constituye otro núcleo problemático. La familia ha expresado durante años que la búsqueda debió ser inmediata, más estricta y orientada a impedir que alguien saliera del barco antes de revisar todos los espacios posibles. Desde una perspectiva operativa, un crucero que llega a puerto maneja una maquinaria compleja. Autoridades locales, permisos, pasajeros ansiosos por bajar, tripulación asignada a funciones específicas, coordinación interna y protocolos comerciales. Esa complejidad explica el contexto, aunque no elimina la pregunta esencial sobre la prioridad otorgada a una pasajera desaparecida. La diferencia entre una búsqueda activa desde el primer minuto y una respuesta gradual puede decidir el destino de una pista. Si Amy seguía a bordo, cada minuto habría nuevos lugares donde ocultarse o ser ocultada. Si había llegado a una zona de salida, cada minuto acercaba la posibilidad de perderla en tierra. El expediente también muestra un punto ciego institucional más amplio, la relación entre empresas privadas y emergencias criminales potenciales en alta mar. Un crucero funciona como un pequeño ecosistema comercial con reglas internas, personal, jerarquías y procedimientos. Cuando ocurre una emergencia,
ese ecosistema debe transformarse en una escena de búsqueda. Esa transformación exige autoridad, rapidez, preservación de evidencia y transparencia. En el caso de Amy, la familia percibió fallas desde el primer momento. Esa percepción alimentó durante años una desconfianza profunda hacia la compañía. Incluso cuando una empresa coopera con autoridades, la pregunta pública permanece: ¿qué registros existían? ¿Qué se preservó? ¿Qué se perdió? ¿Quién fue entrevistado? ¿Qué áreas fueron revisadas? ¿Cuánto tardó cada acción? ¿Y qué decisiones se tomaron antes de que el caso adquiriera dimensión federal? La ausencia de evidencia física concluyente se convirtió en una fuerza de doble filo. Por un lado, impidió confirmar una muerte accidental. Por otro, dificultó probar una acción criminal. Un caso con sangre, señales de lucha, objetos rotos, testigos directos o grabaciones claras suele orientarse con más precisión. Aquí, en cambio, la investigación avanzó sobre vacíos. El cuerpo de Amy no apareció. Sus restos no fueron recuperados. Ningún objeto hallado en el mar cerró la ruta accidental. Ningún acusado fue llevado ante un tribunal. Ninguna grabación pública mostró la secuencia final. El caso quedó entonces suspendido entre ausencia y posibilidad. Esa suspensión explica tanto la persistencia de la familia como la fascinación pública. El expediente parece siempre a punto de revelar algo y siempre vuelve a una zona incompleta. Los supuestos avistamientos posteriores abrieron otra capa compleja. Una mujer que decía haber visto a alguien parecida a Amy en Curazao. Relatos en playas o zonas turísticas. Historias asociadas a una posible retención. La fotografía de una mujer en contexto de explotación sexual que la familia consideró alarmante por ciertas similitudes. Cada elemento mantuvo viva la hipótesis de que Amy pudo haber sobrevivido después del barco. La dificultad es probatoria. Un avistamiento necesita corroboración. Fecha, lugar, testigos independientes, registro visual, identificación fiable, conexión verificable con la víctima. Sin esos elementos, puede funcionar como pista, como línea a revisar, como fuente de esperanza, aunque permanece fuera del terreno de la certeza. Para una familia, esa diferencia puede ser insoportable. Para una investigación, resulta imprescindible. El impacto familiar atraviesa todo el caso. Ron, Eva y Brad Bradley pasaron de ser una familia de vacaciones a convertirse en custodios de una desaparición pública. Esa transformación tiene un costo difícil de medir. Buscar a alguien durante años exige habitar una tensión permanente, creer lo suficiente para seguir, dudar lo suficiente para revisar cada pista, proteger la memoria de Amy y enfrentar versiones que pueden herir o confundir. Cada llamada puede ser una oportunidad real o una crueldad. Cada reportaje puede ayudar o distorsionar. Cada aniversario reabre la escena inicial. La familia sostuvo la imagen de Amy con una claridad que impidió que el caso se redujera a una estadística marítima. Sus tatuajes, su rostro, su edad, su vínculo con ellos, su vida previa, todo siguió circulando porque ellos insistieron. La cobertura mediática aportó visibilidad y al mismo tiempo creó un segundo expediente, el expediente público. En ese espacio, los datos confirmados conviven con teorías, reconstrucciones de televisión, titulares, foros, documentales, entrevistas y comentarios de espectadores. Esa circulación puede empujar nuevas pistas hacia las autoridades, como ocurrió tras la renovación del interés por el caso en producciones recientes. También puede endurecer versiones que todavía necesitan prueba. En True Crime, la repetición mediática puede dar apariencia de solidez a un dato frágil. Por eso, la reconstrucción responsable debe regresar siempre al mismo punto. ¿Quién afirma algo? ¿Cuándo lo afirma? ¿Con qué respaldo? ¿Qué documentos lo sostienen? ¿Y qué queda fuera de verificación? La hipótesis de trata de personas representa quizá la zona más emocionalmente pesada del caso. Resulta comprensible que haya tomado fuerza. Amy desapareció cerca de una escala caribeña. Hubo relatos de posibles avistamientos.
apareció una fotografía inquietante y su familia expresó la convicción de que podía haber sido llevada. Esa hipótesis produce un tipo de horror particular, porque transforma la desaparición en supervivencia bajo daño prolongado. Precisamente por eso necesita mayor rigor. La gravedad de una posibilidad no la convierte en hecho. Lo que sí puede sostenerse es que las autoridades federales mantuvieron abierta la búsqueda, que la recompensa persiste y que la familia ha considerado ciertas pistas como significativas. La identidad de un captor, una ruta de traslado, una red concreta o una ubicación final siguen sin confirmación pública concluyente. También existe un vacío alrededor del mar. Cuando una persona desaparece desde un barco, el océano parece ofrecer una explicación inmediata. En Amy Bradley, esa explicación quedó incompleta. La búsqueda no recuperó el cuerpo. No hubo testigo directo de una caída. No se conocen señales físicas que cierren esa secuencia. Aún así, el mar conserva su lugar dentro del análisis porque el balcón era una zona exterior, y la última observación familiar ocurrió allí. La dificultad es que esta hipótesis exige aceptar una desaparición física casi total, en un intervalo breve, sin señales recuperadas y con una persona descrita como fuerte nadadora. Puede haber ocurrido, no alcanza para clausurar el caso. El expediente de Amy Bradley se vuelve entonces una lección sobre límites. Límite entre memoria y prueba. Límite entre intuición familiar y evidencia judicial. Límite entre visibilidad mediática y certeza investigativa. Límite entre el deseo de una respuesta y la obligación de no fabricar una. En esa frontera, el caso ha sobrevivido durante décadas. Su fuerza no viene de una sola teoría espectacular, sino de la resistencia de los hechos a encajar en una explicación completa. Cada ruta deja una sombra. Cada sombra exige otra pregunta. Y esa es la razón por la que, al entrar en la siguiente fase, el caso necesita una mirada más metódica. Hay que reunir las piezas, confrontar versiones, revisar qué encaja con los tiempos, qué depende de testimonios tardíos, qué errores pudieron alterar la investigación y qué puede decirse sobre la mecánica probable de la desaparición, porque después de los puntos ciegos llega el momento más exigente: mirar la escena como si cada minuto tuviera peso forense, y preguntarse qué revela la evidencia cuando se la obliga a sostenerse sin adornos. La desaparición de Amy Bradley exige una reconstrucción metódica porque el caso conserva una paradoja central. Los hechos confirmados son pocos, aunque cada uno de ellos tiene una enorme fuerza estructural. La escena principal se ubica en el Rhapsody of the Seas durante la madrugada del 24 de marzo de 1998, en ruta hacia Curazao. Amy había regresado al camarote familiar después de una noche en áreas sociales del barco. Su padre, Ron Bradley, la vio más tarde en el balcón, aparentemente dormida. Cerca de las 6 de la mañana, Amy ya había desaparecido. El FBI mantiene su ficha activa, registra sus señas físicas y ofrece una recompensa de hasta $100,000 por información que permita localizarla y llevar ante la justicia a quien resulte responsable. Esa continuidad oficial impide reducir el caso a una anécdota marítima cerrada. La primera pieza forense es el espacio. El camarote familiar funcionaba como área privada, con acceso interior hacia el pasillo del barco y acceso exterior hacia el balcón. Amy fue vista en ese balcón durante la última observación familiar ampliamente citada. Eso crea dos rutas físicas posibles desde el punto final conocido: hacia adentro, por el camarote, y luego hacia el pasillo, o hacia afuera, por la baranda y el mar. Cada ruta exige una mecánica distinta. La ruta interior requiere que Amy se levantara, entrara o saliera del camarote y llegara a otra zona del barco sin alertar a su familia. La ruta exterior requiere una caída, voluntaria o accidental, desde el balcón hacia el agua, sin testigos directos confirmados,
sin recuperación posterior de cuerpo y sin evidencia pública concluyente asociada al impacto o al punto de caída. La segunda pieza es el tiempo. La ventana crítica suele ubicarse entre la observación de Ron, alrededor de las 5:15 o 5:30, y el momento en que Amy ya no estaba, cerca de las 6. En una investigación, 30 o 45 minutos pueden parecer un margen amplio. En un crucero que se aproxima a puerto, ese margen se vuelve estrecho y turbulento. Si Amy salió caminando, tuvo que recorrer pasillos o cubiertas durante una franja de transición entre la madrugada y el inicio operativo de la mañana. Si alguien la acompañó o la condujo, esa persona necesitó aprovechar una circulación limitada, conocer rutas útiles o actuar dentro de una oportunidad muy precisa. Si cayó al mar, el hecho debió producirse dentro de ese intervalo sin generar una alarma inmediata audible para quienes estaban cerca. La tercera pieza son los objetos. Las reconstrucciones periodísticas han mencionado que algunas pertenencias quedaron en el camarote, mientras sus cigarrillos y su encendedor habrían faltado. Ese detalle ha sido leído de distintas maneras. Puede sugerir una salida breve para fumar, puede indicar una puesta en escena incompleta, puede reflejar una conducta ordinaria antes de una interrupción. Su valor depende de la cadena completa, y esa cadena sigue abierta. En términos probatorios, un objeto ausente rara vez explica por sí mismo una desaparición. Su importancia nace al colocarlo junto al horario, la ubicación, la conducta habitual de Amy y el entorno físico del barco. La cuarta pieza es la ausencia de rastro corporal. La hipótesis de caída al mar tiene una lógica inicial evidente. Amy estaba en un balcón, el barco navegaba y el océano estaba debajo. Sin embargo, una reconstrucción forense responsable debe mirar lo que esa explicación requiere. Requiere una caída sin testigo directo confirmado. Requiere que el cuerpo no fuera recuperado por la búsqueda posterior. Requiere que el mar absorbiera toda señal útil. Requiere que una joven descrita como fuerte nadadora y con experiencia como salvavidas quedara incapacitada o fuera de alcance antes de pedir ayuda o ser advertida. Todo eso puede ser compatible con ciertos accidentes marítimos, especialmente de noche, y desde una embarcación en movimiento, aunque el expediente público carece de un elemento final que cierre esa ruta con certeza. La quinta pieza es la búsqueda marítima. La Guardia Costera de las Antillas Neerlandesas participó en tareas de rastreo durante varios días, con medios aéreos citados en cronologías públicas. La ausencia de hallazgos mantiene la pregunta abierta. En agua abierta, la falta de recuperación puede deberse a corrientes, distancia recorrida por el barco, demora en delimitar el área, condiciones de visibilidad o variables físicas imposibles de reconstruir por completo. Aún así, una búsqueda sin resultado también fortalece la necesidad de revisar rutas alternativas. La evidencia marítima, hasta donde se conoce públicamente, quedó en estado negativo. Se buscó, se examinó la posibilidad y ninguna pieza recuperada permitió cerrar el caso. La sexta pieza es la respuesta inicial dentro del barco. Para la familia Bradley, el desembarco representaba un riesgo crítico. Si Amy seguía a bordo o estaba con alguien, permitir la salida masiva podía destruir la posibilidad de localizarla. Desde una mirada investigativa, esa preocupación tiene fundamento lógico. Un crucero que llega a puerto cambia de condición. El entorno cerrado se abre. Los pasajeros se dispersan. La tripulación entra en tareas de escala. La vigilancia se reparte y los recuerdos empiezan a deformarse. Cualquier demora en anunciar, restringir, revisar o entrevistar afecta la calidad de la investigación. La controversia sobre el tiempo transcurrido antes del aviso general permanece como una de las fracturas más importantes del caso. La séptima pieza corresponde a los últimos contactos sociales de Amy. La noche previa, Amy había estado con su hermano y fue vista en compañía de otras personas dentro del barco. El músico Alistair Douglas
Yellow, aparece en la reconstrucción por haber bailado con ella y por haber sido asociado a posibles observaciones posteriores. La lectura rigurosa exige separar planos. Su presencia cerca de Amy lo convierte en testigo relevante. Su aparición en imágenes y testimonios explica la atención investigativa. Las fuentes disponibles indican que negó participación y que las autoridades no formularon cargos en su contra. Esa distinción protege la precisión del caso. Una persona puede ser clave para reconstruir movimientos sin quedar convertida en responsable penal. La octava pieza son los posibles avistamientos posteriores. Aquí el caso entra en un terreno especialmente delicado. Una persona parecida a Amy habría sido vista en Curazao o en otros puntos del Caribe, según relatos difundidos durante años. Una fotografía recibida por la familia, asociada a un contexto de explotación sexual, alimentó la posibilidad de supervivencia bajo cautiverio. Desde una perspectiva forense, esos elementos tienen valor como líneas a revisar con límites claros. Un avistamiento necesita identificación fiable, ubicación verificable, corroboración independiente y conexión temporal. Una imagen necesita origen, cadena de custodia, análisis técnico y trazabilidad. Sin esos requisitos, el material puede sostener una búsqueda, aunque todavía queda por debajo del umbral de certeza. La hipótesis criminal, al reunir estas piezas, exige una secuencia exigente. Amy debió salir del camarote o ser sacada de sus inmediaciones durante una ventana breve. La persona involucrada, si existió, habría necesitado moverla por el barco sin despertar una alarma inmediata. Después habría tenido que mantenerla fuera de la vista durante la llegada a Curazao o aprovechar la apertura del puerto para sacarla de la nave. Esa mecánica requiere oportunidad, control emocional, conocimiento práctico del entorno y una combinación de circunstancias favorables. También requiere explicar la falta de evidencia física pública. Esa es la dificultad central. La hipótesis de secuestro puede dar sentido a la ficha federal y a las sospechas familiares, aunque necesita una cadena de acciones que todavía no ha sido probada ante un tribunal. La hipótesis accidental, examinada con la misma severidad, exige otra cadena. Amy se levanta del balcón o se mueve en él. Algo ocurre: pérdida de equilibrio, desorientación, caída desde la baranda, impacto o entrada al agua. El barco continúa su ruta. La ausencia se advierte después. El área de búsqueda se define con retraso relativo frente a la dinámica del mar. El cuerpo permanece sin recuperación. Esa ruta tiene una sencillez aparente porque parte del último lugar conocido, aunque sufre por la falta de confirmación material. Una caída puede ocurrir en segundos. Una investigación necesita algo más que posibilidad física para cerrar la historia de una persona desaparecida. La salida voluntaria requiere una tercera mecánica. Amy tendría que abandonar el camarote por decisión propia, sin avisar a su familia, sin recoger elementos esenciales suficientes para sostener una vida nueva, sin dejar mensaje, sin usar su identidad de manera rastreable y sin contacto verificable durante décadas. Además, tendría que hacerlo justo antes de una escala, en un país extranjero, durante un viaje familiar. Esa secuencia resulta la más débil según la información pública y según la lectura sostenida por sus allegados. Puede mencionarse como posibilidad teórica en casi toda desaparición adulta, aunque aquí carece de los soportes habituales que suelen acompañar una decisión planificada. La reconstrucción más honesta queda organizada alrededor de 3 zonas de certeza. Primera, Amy estuvo viva y localizada dentro del entorno familiar antes del amanecer. Segunda, desapareció antes de que el barco completara su transición hacia la mañana de Curazao. Tercera, ninguna evidencia pública ha logrado establecer con fuerza definitiva si salió por voluntad propia, cayó al mar o fue llevada por otra persona. Entre esas certezas existe un corredor de incertidumbre donde cada minuto pesa demasiado. Ese corredor empieza en el balcón y termina en una ausencia total.
También hay una zona de omisiones o pérdidas potenciales. El control inmediato del desembarco, el aviso temprano a pasajeros y tripulación, la revisión exhaustiva de áreas restringidas, la preservación de registros internos y la entrevista rápida a quienes interactuaron con Amy pudieron haber generado una base más sólida. La información pública disponible deja claro que la familia cuestionó esa primera respuesta. En investigaciones de este tipo, los primeros procedimientos no garantizan una resolución, aunque pueden evitar que el caso dependa durante décadas de recuerdos, pistas tardías y reconstrucciones incompletas. La lectura forense del caso revela una verdad dura. La escena no entrega un mecanismo único. Entrega un conjunto de posibilidades que compiten por los mismos minutos. El balcón favorece la hipótesis del mar. La falta de restos debilita ese cierre. La llegada a puerto favorece la sospecha de traslado. La ausencia de prueba física dificulta sostenerla judicialmente. Los avistamientos alimentan la esperanza de supervivencia. Su falta de corroboración los mantiene en territorio incierto. La conducta atribuida a Amy reduce la fuerza de una partida voluntaria. La falta de escena violenta impide construir una secuencia criminal completa con evidencia pública. Por eso el caso sigue abierto en la conciencia colectiva, porque ninguna versión ha conseguido absorber todos los datos sin dejar una fractura. El expediente de Amy Bradley, visto con rigor, enseña que una desaparición puede sostenerse durante décadas gracias a la resistencia de sus propios vacíos. Cada teoría explica algo, cada teoría falla en algo, y mientras esa falla exista, el nombre de Amy permanece en circulación, unido a una pregunta que todavía exige respuesta. La tensión analítica máxima del caso está ahí, en la imposibilidad de forzar una conclusión sin traicionar la evidencia disponible. Amy Bradley desapareció desde un entorno limitado, durante una ventana estrecha, con una respuesta inicial cuestionada, una búsqueda sin hallazgos y pistas posteriores que nunca alcanzaron cierre público. Ese conjunto permite afirmar la gravedad del caso con precisión. Permite entender por qué su familia nunca aceptó una explicación rápida. Permite ver por qué el FBI conserva la recompensa. Y prepara el tramo final de la historia, donde el expediente deja de mirar únicamente hacia aquella madrugada y empieza a mostrar sus consecuencias. Los años de búsqueda, el legado público, las nuevas pistas y las preguntas que todavía siguen esperando una respuesta verificable. El tramo final del caso Amy Bradley comienza cuando la búsqueda deja de pertenecer solo a las primeras horas y se convierte en una vida entera alrededor de una ausencia. Después del 24 de marzo de 1998, el Rhapsody of the Seas siguió existiendo como barco. La ruta continuó para otros pasajeros. Curazao volvió a ser una escala turística. Royal Caribbean siguió operando, y el Caribe recuperó su apariencia habitual. Para la familia Bradley, esa mañana nunca terminó. Ron, Eva y Brad quedaron detenidos en una secuencia que el resto del mundo podía abandonar cuando cambiaba la noticia, mientras ellos tenían que despertar cada día con la misma pregunta. ¿Dónde estaba Amy? ¿Quién sabía algo? ¿Qué se perdió en las primeras horas? ¿Qué pista merecía atención? ¿Qué llamada podía ser real? ¿Qué rostro en una fotografía podía pertenecerle? La investigación avanzó primero por las rutas previsibles. Se revisó la posibilidad del mar. Se observó el entorno del barco. Se tomaron declaraciones. Se examinó el círculo de personas que estuvieron con Amy durante la noche. Se atendieron los relatos que la ubicaban, o parecían ubicarla después de su desaparición. Con el tiempo, el expediente dejó de depender únicamente del lugar original y empezó a extenderse por una geografía emocional mucho más amplia. Puertos, islas, llamadas, reportajes, programas de televisión, notas periodísticas, foros, archivos familiares y registros federales. Cada nuevo dato prometía una dirección. Cada dirección debía soportar la misma prueba, demostrar que llevaba de verdad hacia Amy. La recompensa del FBI
se convirtió en una de las señales más claras de que el caso seguía abierto desde el punto de vista institucional. La ficha federal difundió su nombre, su edad al momento de desaparecer, sus rasgos físicos y sus tatuajes, con especial atención a las marcas que podían permitir una identificación incluso años después. Ese detalle tiene una importancia enorme. Cuando una autoridad mantiene visibles tatuajes, cicatrices o rasgos corporales en una persona desaparecida, está hablando al futuro, está asumiendo que alguien, en algún lugar, podría reconocerla. Está dejando una puerta abierta para un testigo que quizá no entienda la importancia de lo que vio hasta muchos años más tarde. A lo largo del tiempo, los posibles avistamientos se transformaron en la zona más angustiante del caso. Para una parte del público, esos relatos sostuvieron la posibilidad de supervivencia. Para la familia, representaron una mezcla de esperanza, urgencia y daño. Algunas personas dijeron haber visto a una mujer parecida a Amy en Curazao. Otros relatos apuntaron a lugares distintos del Caribe. La fotografía de una mujer en un contexto de explotación sexual, recibida años después, se convirtió en uno de los elementos más discutidos de la historia pública del caso. Su sola existencia cambió la temperatura emocional del expediente porque introdujo una posibilidad devastadora. Amy pudo haber estado viva después del barco. Ese tipo de pista exige una precisión difícil. Una familia que busca a una hija puede reconocer gestos, proporciones, miradas, tatuajes o parecidos donde otros ven una imagen borrosa. Esa sensibilidad nace del amor, y sería injusto tratarla con frialdad. Al mismo tiempo, una investigación necesita confirmar origen, fecha, ubicación, identidad y conexión directa. La fotografía, como los avistamientos, mantuvo viva una línea de búsqueda. La falta de confirmación pública definitiva impidió convertirla en resolución. Ahí se concentra una de las crueldades más grandes de este caso. La esperanza nunca llegó acompañada de certeza suficiente para descansar. Los años también hicieron crecer las críticas hacia la respuesta inicial del crucero. La familia Bradley sostuvo que el desembarco debió detenerse, que el aviso general debió emitirse antes y que el barco debió tratar la desaparición como una emergencia desde el primer momento. Esa crítica se repitió en coberturas, entrevistas y reconstrucciones. Su peso no depende únicamente de la indignación posterior. Depende de una regla básica en desapariciones. La primera fase concentra la mayor probabilidad de encontrar a la persona, preservar evidencia y fijar testimonios. En un barco a punto de abrirse hacia puerto, esa primera fase era todavía más delicada. Cuando los pasajeros se dispersan, la investigación pierde control sobre un conjunto enorme de posibles testigos. El caso también dejó una huella sobre la percepción pública de los cruceros. Para muchas personas, la historia de Amy Bradley fue una primera exposición a una realidad incómoda. Los barcos turísticos, aunque funcionan con protocolos, siguen siendo espacios complejos donde una emergencia puede quedar atravesada por jurisdicciones, intereses comerciales, limitaciones operativas y movimientos masivos de pasajeros. La desaparición de Amy no convirtió a todos los cruceros en lugares peligrosos, aunque sí mostró que la seguridad prometida por una industria puede enfrentar pruebas extremas cuando una persona desaparece en una ventana breve. Esa lección quedó instalada en la cultura del true crime y en la conversación sobre viajes internacionales. La familia, mientras tanto, siguió hablando. Ron e Eva Bradley aparecieron en entrevistas, participaron en programas, mantuvieron líneas abiertas para recibir información y defendieron la idea de que Amy pudo haber sido víctima de una red criminal. Brad, su hermano, también cargó con una parte central de esa historia porque estuvo con ella durante la noche anterior y pertenece al círculo íntimo que tuvo que reconstruir una y otra vez las últimas horas. En los casos de desaparición, los familiares suelen quedar convertidos en narradores involuntarios del dolor. Deben repetir lo que ocurrió para que otros recuerden. Deben exponerse para que una pista llegue.
deben proteger a la víctima de teorías descuidadas, fraudes y cansancio público. El tiempo añadió otra dificultad. Amy envejeció en ausencia. Las fotografías de 1998 muestran a una joven de 23 años. Las fichas de búsqueda y los documentales tienen que sostener su rostro original y, a la vez, imaginar cómo podría verse décadas después. Esa distancia modifica la tarea de identificación. Un testigo que cree reconocerla debe comparar una mujer adulta con una imagen detenida en la juventud. Los tatuajes, por eso, resultan tan relevantes. Pueden sobrevivir mejor que una edad, una expresión o un corte de cabello. Funcionan como anclas físicas dentro de un caso dominado por el paso del tiempo. La cobertura mediática reciente reactivó el expediente ante una audiencia nueva. Artículos en medios latinoamericanos y españoles revisaron la desaparición, ordenaron teorías, citaron la recompensa del FBI y recogieron el impacto del documental de Netflix. Esa nueva ola llevó el nombre de Amy a espectadores que no habían nacido o eran muy pequeños cuando ella desapareció. También generó nuevas pistas según reportes periodísticos, incluyendo información recibida por la familia después del estreno documental. El interés renovado puede ser útil cuando empuja datos concretos hacia autoridades. También puede ser riesgoso cuando multiplica teorías sin filtro. El equilibrio sigue siendo el mismo: visibilidad con responsabilidad. En el estado actual del expediente, lo central permanece sin resolución pública. No hay condena. No hay cuerpo recuperado. No hay una versión oficial definitiva que explique la mecánica de la desaparición. El FBI mantiene activa la búsqueda y la recompensa. La familia sostiene que Amy pudo haber sido secuestrada. Las hipótesis principales siguen orbitando alrededor del mar, la intervención criminal, los posibles avistamientos y las fallas tempranas de procedimiento. Cada una conserva argumentos, cada una conserva límites. El caso continúa porque ninguna ha logrado ocupar todo el espacio de la evidencia. Su legado, entonces, no pertenece solo al misterio, pertenece también a la forma en que una desaparición puede exponer fragilidades institucionales, sesgos de percepción y desigualdades entre la velocidad del daño y la velocidad de la respuesta. Una familia puede notar la urgencia de inmediato. Una empresa puede moverse dentro de protocolos. Una autoridad puede necesitar jurisdicción. Un testigo puede darse cuenta tarde. Un medio puede llegar años después. Entre todas esas velocidades, una persona puede desaparecer del mundo visible. El caso Amy Bradley sigue generando preguntas porque obliga a mirar el instante donde la normalidad se deshizo. ¿Qué ocurrió entre la última observación de Ron y la ausencia confirmada? ¿Qué tan exhaustiva fue la búsqueda inicial? ¿Quién vio a Amy después de la madrugada? Si alguien la vio realmente. ¿Qué valor deben recibir los avistamientos posteriores? ¿La fotografía discutida fue una pista, una coincidencia o una ilusión nacida de la desesperación? ¿El mar ocultó la respuesta desde el primer día? ¿O el puerto abrió una salida que nunca se logró rastrear? Cada pregunta conserva una carga distinta y ninguna puede ser descartada con ligereza mientras el expediente siga abierto. Al llegar a este punto, la historia ya no se sostiene únicamente por su rareza. Se sostiene por la persistencia de una familia, por la permanencia de una ficha federal, por la fragilidad de las primeras horas y por el modo en que una joven con una vida concreta quedó transformada en una búsqueda internacional. Amy Bradley sigue siendo el centro, no la teoría más llamativa, no el titular más reciente. Amy, su nombre, su rostro, sus marcas, su historia, su familia. El tramo final necesita volver a ella con claridad, porque toda conclusión responsable debe recordar que el misterio existe debido a una persona que falta. El caso de Amy Bradley llega a su cierre documental con una verdad difícil de sostener en voz alta. Después de tantos años, la respuesta completa sigue fuera del alcance público. Hay una joven identificada con claridad, una familia que la vio durante unas vacaciones,
un barco que avanzaba hacia Curazao, una madrugada reconstruida por fragmentos, una búsqueda inicial cuestionada, una recompensa federal todavía activa y una serie de pistas posteriores que mantuvieron viva la posibilidad de algo más grave que un accidente. La historia conserva su fuerza porque cada elemento comprobado empuja hacia una pregunta distinta. El balcón dirige la mirada hacia el mar. La ausencia de restos impide descansar en esa explicación. La llegada al puerto abre la posibilidad de traslado. La falta de una prueba material definitiva deja esa posibilidad sin cierre judicial. Los avistamientos posteriores sostienen la esperanza. La falta de corroboración plena mantiene el dolor en suspensión. Lo esencial puede decirse con sobriedad. Amy Lynn Bradley desapareció el 24 de marzo de 1998 durante un crucero familiar en el Rhapsody of the Seas. Su familia la ubicó dentro del entorno del camarote antes del amanecer. Al comenzar la mañana ya faltaba. Las primeras horas quedaron marcadas por decisiones que su familia consideró insuficientes. La búsqueda marítima no entregó una respuesta visible. Las autoridades federales conservaron el expediente abierto. Las teorías principales han sobrevivido durante décadas, porque ninguna ha logrado explicar todos los datos conocidos con una solidez capaz de cerrar el caso. Ese punto, más que cualquier giro dramático, es la razón por la que la desaparición sigue siendo tan inquietante. También hay una lección humana que atraviesa el expediente. La verdad, cuando llega incompleta, puede convertirse en una forma de condena para quienes quedan esperando. Una familia aprende a vivir con calendarios imposibles, cumpleaños sin presencia, aniversarios de búsqueda, llamadas que pueden significar algo o nada, fotografías revisadas hasta el agotamiento, entrevistas donde el dolor debe volverse claro para que otros lo entiendan. Ron, Eva y Brad Bradley no heredaron una explicación. Heredaron una misión. Mantuvieron el nombre de Amy en circulación. Insistieron en sus rasgos, en sus tatuajes, en su personalidad, en la idea de que ella era más que una pasajera perdida dentro de una estadística marítima. El caso también obliga a pensar en la fragilidad de la confianza. Confiamos en lugares porque parecen organizados. Confiamos en empresas porque prometen control. Confiamos en horarios, cerraduras, pasillos iluminados, personal de seguridad, registros internos. Esa confianza suele funcionar hasta que un caso la pone bajo presión. La desaparición de Amy no destruye por sí sola la idea de viajar en crucero, aunque sí exige mirar con seriedad cómo deben actuar las instituciones cuando una persona falta. La primera respuesta ante una desaparición tiene valor moral e investigativo. Cada minuto puede preservar una vida, una pista, un testimonio, una imagen, una ruta. Cada demora puede transformarse en una sombra permanente. La percepción pública ha cambiado muchas veces alrededor de Amy. Para algunos, el mar sigue siendo la explicación más simple. Para otros, los avistamientos y la fotografía discutida sostienen la posibilidad de secuestro. Para muchos, la clave está en el tiempo perdido antes de controlar el barco. Esa diversidad de lecturas muestra algo importante. El expediente contiene suficientes huecos para que la mente intente completarlo desde distintos lugares. El riesgo está en confundir intuición con certeza. La responsabilidad está en mantener el centro donde corresponde. Amy, su familia y los hechos verificables. Si este recorrido te acompañó hasta aquí, te invito a dejar en comentarios una lectura final, pensada con calma. ¿Qué elemento te parece más difícil de reconciliar con el resto del caso? Puede ser el balcón, el intervalo de tiempo, la respuesta del crucero, la falta de hallazgos en el mar, los avistamientos posteriores o la permanencia de la recompensa federal. Me interesa esa pregunta porque obliga a elegir el punto donde la historia se resiste con más fuerza. Y si este tipo de reconstrucción te parece valioso, deja tu like y suscríbete a Sumario 13 para seguir explorando casos donde la atención, la memoria y el respeto importan tanto como el misterio. Amy Bradley sigue faltando.
Esa frase contiene toda la gravedad del caso. No necesita adornos. No necesita exageración. Su nombre permanece porque alguien la busca, porque una familia se negó a soltar la pregunta, porque una ficha federal sigue abierta y porque una desaparición ocurrida en una madrugada caribeña continúa exigiendo una respuesta concreta. El expediente puede acumular años, titulares, teorías y documentales. El centro sigue siendo el mismo. Una joven de 23 años que salió de vacaciones con su familia y nunca volvió a casa. Amy Bradley queda al final en ese lugar donde los casos abiertos dejan de pertenecer solo a los archivos y empiezan a vivir en la conciencia de quienes los escuchan con atención. Su desaparición no se agota en una teoría, ni en una fotografía discutida, ni en un testimonio tardío, ni en la imagen del barco entrando a Curazao. Permanece porque una joven real salió de viaje con su familia y dejó tras de sí una ausencia imposible de ordenar. Permanece porque Ron, Eva y Brad Bradley siguieron pronunciando su nombre cuando el tiempo ya había intentado cubrirlo todo. Permanece porque una ficha del FBI aún conserva sus rasgos, sus tatuajes, su edad, su historia y una recompensa que mantiene abierta la posibilidad de que alguien, en algún lugar, sepa algo que todavía no ha dicho. Hay misterios que atraen por su rareza. Este duele por su humanidad. Y quizá esa sea la razón por la que conviene despedirse de él con respeto, sin convertir la incertidumbre en espectáculo, dejando que la pregunta conserve su peso exacto. A quienes han vuelto a Sumario 13 una vez más, gracias por sostener este espacio con esa forma de escucha paciente que permite tratar estos casos con la seriedad que merecen. A quienes llegaron por primera vez, ojalá hayan sentido que aquí la curiosidad no camina separada del cuidado, y que cada historia se mira desde los hechos, desde las personas afectadas y desde las preguntas que todavía pueden servir para algo. Si quieres dejar una reflexión en comentarios, que sea esta. Después de revisar la cronología completa, ¿qué parte del caso te parece más reveladora sobre la manera en que una desaparición puede perder claridad durante sus primeras horas? Me interesa leer esa mirada porque en historias así, la conversación pública puede volverse útil cuando se mantiene precisa, humana y consciente de sus límites. Si quieres seguir cerca de futuros recorridos como este, suscríbete a Sumario 13. Deja tu like y comparte este caso con alguien que pueda escucharlo con calma, porque a veces una historia encuentra una pista nueva cuando vuelve a circular entre personas atentas. Los miembros del canal, como siempre, pueden ver los videos antes, en ese pequeño margen silencioso donde la conversación empieza a tomar forma. Por ahora dejamos a Amy Bradley donde nunca debió quedar, en una pregunta abierta sostenida por una familia que sigue esperando. Algunas ausencias reclaman memoria. Algunas preguntas merecen regresar.